Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook, por mi perfil de Facebook, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, le doy muchas gracias a Dios porque, bueno, puedo seguir predicando su evangelio porque lo digo verdad. Aunque ahorita en verdad tengo un poco de gripe, pero bueno, gloria a Dios que Él sea ayudándome a predicar su evangelio y que no haya nada que me lo impida en esta hora para que su nombre sea glorificado y hecho famoso. Se lo pido en el nombre de Jesús, que todo lo que salga por mi boca sea el evangelio de la cruz, el evangelio de poder, el evangelio de salvación, el evangelio de redención, el evangelio de libertad que viene del reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre y bendición nuestra. Se lo pido todo mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabanza a su nombre. Bueno, continuando con el evangelio de Marcos. Ayer vimos la crucifixión de mi Señor. Vimos como cuando mi Señor iba cargando con la cruz, los romanos tuvieron que pedirle el favor a Simón de Cirene, o tuvieron que pedirle a Simón de Cirene que le llevara, que le ayudara a cargar con la cruz a mi Señor Jesús. Y dijimos que esto es porque mi Señor Jesús ya estaba en un estado muy crítico. Ya lo habían azotado, ya lo habían escupido, ya lo habían golpeado, ya le habían dado con una vara en la cabeza, ya le habían puesto la corona de espinas. Es decir, mi Señor Jesús le había botado mucha sangre. Por lo cual seguramente los soldados, los romanos que lo llevaban, ¿verdad?, se dieron cuenta que mi Señor Jesús no iba a llegar a Gólgota por el solo. Entonces le pidieron a este hombre, Simón de Cirene, que le ayudara a cargar con la cruz. Amén. Porque mi Señor Jesús estaba en un estado muy mal. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, del Dios vivo y verdadero de Israel, estaba sobre él. Mi Señor Jesús estaba siendo azotado por el Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque dice Isaías 50, lo subimos por azotado, por herido de Dios. El que hirió al Hijo fue el Padre, el ideal pastor y la oveja será dispersa. Pero ¿quién está hiriendo a Jesús aquí? El Padre. Lo que nuestros ojos ven es que lo está hiriendo el pueblo romano. Pero lo que nuestros ojos no ven es que el pueblo romano o los romanos son el instrumento que Dios Padre está usando para herir a Dios Hijo. Eso es lo que los ojos humanos no ven. Eso es lo que los ojos espirituales y los ojos de la fe nos permiten ver, ¿ok? Entonces, por esa razón, uno ve a mi Señor Jesús en tan mal estado. Y uno lo puede comparar con los dos ladrones que están uno que está a su derecha y uno que está a su izquierda. Y Jesús se ve todo ensangrentado, todo despedazado.
Y los otros la ven normal. ¿Por qué? Porque la ira del Padre estaba sobre Jesús. Amén. Otra de las cosas que pudimos ver ayer, en el video de ayer, porque no voy a extenderme mucho hoy por la cuestión de la tos y eso, es que a mi Señor Jesús, cuando estaba crucificado, le dieron el vino con vinagre, pero él no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque bueno, el vino y el vinagre, esta mezcla se usaba, y la mirra, vino y mirra, creo que, no, se me confundí, se usaba como una especie de anestesia. Es decir, esto se lo daban a los malhechores, por así decirlo, que estaban siendo crucificados, para mitigar el dolor. ¿Ok? Era como una anestesia para que ellos no sintieran tanto el dolor. Por eso mi Señor Jesús no se lo quiso beber, porque él se bebió puro el cáliz o la copa de la ira de Dios. Él no podía dejar de beber esa copa, él no podía disminuir el sufrimiento que tenía que padecer, él tenía que padecerlo pleno. Recordemos que él estaba pagando por mis pecados, por tus pecados y por los míos, así que él tenía que pagarlos completos. Él no podía sentir un poquito menos de dolor de que el Padre le quería infligir, para que nosotros no tuviéramos que experimentar ese dolor, para que nosotros no tuviéramos que experimentar esa vergüenza, para que nosotros no tuviéramos que experimentar ni vergüenza ni dolor eterno en el infierno. Cristo experimentó el dolor que tú y yo nos merecíamos, y Cristo experimentó la vergüenza que trae consigo el pecado. Amén, gloria a Dios. Es más, aquí en el video de hoy vamos a ver otra de las cosas que experimentó Cristo, que es primera vez que lo experimenta por ti, por mí. Primera y única vez que lo va a experimentar, por ti y por mí. Bueno, la muerte también la experimentó por primera y última vez por ti y por mí. Pero vamos a ver en este video otra de las cosas que experimentó mi Señor Jesús una sola vez, y ya no la experimentará más. Amén, gloria a Dios. Y por último, para acabar el resumen, la gente que pasaba por ahí se burlaba de él. Los fariseos del diablo le decían meneando la cabeza: tanta gente salvó y él no se puede salvar a sí mismo. Y hasta lo de la cruz, hasta que estaba en la izquierda, le decía: sálvanos, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero gloria a Dios en Cristo Jesús, que el Hijo no se bajó. Y muchas gracias a mi Señor Jesús por no bajarse de la cruz, porque de que Jesús podía bajarse de la cruz, él podía. O sea, hermano, aunque la Biblia no lo dice precisamente, Jesús todo lo puede. Jesús podía muy bien bajarse de la cruz, pero por amor a ti y a mí no lo hizo. ¿Por qué? Porque si él no moría, tú y yo estuviéramos condenados eternamente al infierno que merece nuestro pecado, hermano. Cristo no se bajó de la cruz a pesar del sufrimiento, a pesar de las heridas, a pesar de la vergüenza que estaba experimentando por primera vez, y de dolor también. Amén, gloria a Dios. Por ti y por mí, por amor al Padre que lo envió y por amor a aquellos que el Padre le había dado para darles vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por ese amor que no podemos comprender y que no podemos medir con ningún instrumento humano. ¿Ves?
Entonces, Él no se baja de esa cruz, no porque no puede, no porque no quisiera, es por amor a ti, por amor a mí. Él soportó todo eso. Él soportó que Dios lo machacara, que Dios lo pulverizara, que Dios lo aplastara, que Dios lo azotara. Y soportó que lo dejaran en vergüenza. Amén. Por ti, por mi gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y todo el mundo se burlaba de él. Los que pasaban, que lo veían crucificado, se burlaban de él. No se salvó y él mismo no puede salvarse. Hasta el ladrón que estaba en la izquierda con un asesino, seguramente, le decía: sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Todos se burlaban de él. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que dije ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en el Club de Dios, lo pueden encontrar. Vamos a ver ahora Marcos 15, del 33 a 41. Vamos a comenzar desde el 33, aunque yo creo que ayer lo toqué. Lo voy a agarrar, también lo voy a explicar el día de hoy, Leemos la palabra nueva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor mi Dios me guíe y me ayude en toda esta predicación, para que todo sea para gloria y alabanza de su santo nombre, del Dios de Israel, y para bendición de todo su pueblo santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta hasta la hora novena. Y a la novena hora Jesús clamó en voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, poniéndole una caña, le dio a beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a, como siempre, versículo por versículo, la discernir la palabra. Vamos a comenzar con el versículo 33. Dice así la palabra: cuando vino la sexta hora, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la novena hora. La sexta hora, si no me equivoco, es las 6, o no sé si es las 3 de la mañana, sí. Independientemente de la hora, lo importante aquí es que hubo tinieblas en ese momento. En el momento que mi Señor Jesús estaba por ascender al Padre, se manifestó algo en los cielos. Hubo tinieblas. A ver, ¿qué significaba esta tiniebla? En ese momento, las tinieblas
por así decirlo, arroparon al mundo. Es decir, en este momento, cuando Jesús está en ese estado tan crítico, aparentemente las tinieblas habían ganado. Recordemos que mi Señor Jesús es luz del mundo, ¿cierto? Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres, Él era la luz de que da vida. Juan estaba dando testimonio de Jesús, que era la luz, pero la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando la luz del mundo se está apagando, cuando mi Señor Jesús está por dar su último suspiro o su último aliento, las tinieblas por momentos se alzan. Recordemos que en el principio, ¿cómo estaba la tierra? En tinieblas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y esta luz que resplandeció, ¿verdad?, con poder y gloria, era la palabra de Dios, era nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero si la luz no hubiera estado, ¿cómo hubiera seguido el mundo de tinieblas? ¿Cierto? Bueno, en ese momento de la historia, las tinieblas se volvieron a alzar. Yo me imagino, hermano, que el diablo estaba contentísimo, porque el diablo pensaría, no, ya vencí al enviado de Dios, a su hijo, al Mesías, al Santo de Israel, lo vencí, ahora sí, la raza humana va a estar siempre bajo mi dominio, poder y merced. Yo me imagino que el diablo estaba muy contento cuando, por esa victoria ilusoria que tuvo él. Y bueno, las tinieblas se apoderaron del mundo. ¿Por qué? Porque la luz del mundo estaba menguando, porque la luz del mundo se estaba extinguiendo, estaba dejando de ser, biológicamente hablando, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces las tinieblas se apoderaron del mundo en esa hora, de la hora sexta a la hora novena, tiniebla aún sobre el mundo. ¿Por qué? Porque la luz del mundo se estaba apagando, porque aquella que era la luz y la vida de los hombres estaba muriendo en una cruz por ti y por mí. Por eso es que las tinieblas cobran poder en esa hora. Recordemos que lo que hizo que las tinieblas huyeran precisamente fue Cristo en el principio, la luz de Dios. Pero si Cristo no hubiera resplandecido, esas tinieblas no se hubieran ido. A donde Cristo está, las tinieblas tienen que huir. Pero si Cristo no está, las tinieblas gobiernan y reinan. Ese es el punto. Las tinieblas se alzaron en esa hora porque Cristo, la luz del mundo, estaba por morir. Amén, gloria a Dios. Y a la hora y a la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elohí, Elohí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has separado? Hermanos, fíjense bien. Jesús, por amor a ti y por amor a mí, cuando Él vino y se encarnó, se tomó forma de hombre como siervo, como dice la Escritura, todas las cosas Él las experimentó por primera vez. Todas las cosas todas las cosas malas que tú y yo vivimos por estar en este cuerpo terrenal y caído,
Jesucristo la experimentó por primera vez. Jesucristo cuando vino a la tierra fue tentado. Sabemos que Jesucristo es Dios y Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Y Él tampoco tienta a nadie. Pero cuando Cristo vino en forma de hombre como siervo, Él fue tentado por Satanás. Amén. Eso fue algo que Jesús experimentó por primera vez. Por primera vez experimentó hambre. Por primera vez experimentó no tener ni medio en el bolsillo, porque Él dice que se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Él, ¿verdad? Por primera vez experimentó no tener un techo, no tener una cama, no tener las comodidades que Él como Dios tiene, porque de Dios es la tierra su plenitud, y Cristo cuando está en su trono lo gobierna y lo rige todo y lo posee todo. Es dueño de todo el oro y la plata, y bueno, tiene la morada celestial bellísima allá en los cielos, ¿verdad? Pero cuando se hizo hombre, no tenía dinero, no tenía a veces comida, fue tentado, pasó frío. Aquí en la crucifixión vemos cómo es golpeado por el Padre, vemos cómo es castigado por Dios por primera vez. ¡Wow! Y vemos su sujeción a Dios a pesar del castigo. ¿Ven? Entonces, Cristo vino a experimentar todo lo malo que experimentamos nosotros, como dice la Escritura, pero sin pecado. ¿Ven? Él se puede compadecer de nosotros porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ven? Pero sin duda alguna y sin miedo alguno a equivocarme, lo que más le dolió a Cristo no fueron los 40 latigazos. Lo que más le dolió a Cristo no fueron los puñetazos en la cara. Lo que más le dolió a Cristo no fueron las humillaciones que le pusieron. Que le pusieran una corona de espinas, que le dieran con una vara. No, eso no fue lo que más le dolió a Cristo. Lo más fuerte para Cristo y lo más agonizante para Él, lo que más le acarrió dolor, fue que el Padre por primera vez se separó de Él. El Padre por primera vez lo dejó, como decir, a su suerte. El Padre por primera vez lo desatendió, por así decirlo. Que sabemos que tampoco es así totalmente, porque el Padre lo iba a resucitar, amén. Cumpliendo la Escritura, que no iba a dejar que su siervo, que el cuerpo de su siervo se pudriera en el Seúl, ¿verdad? Pero Cristo, en el momento que está crucificado, Cristo se convirtió en pecado y maldición. Dice la Escritura, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. ¿Y por qué se convirtió en pecado? ¿Quién lo convirtió en pecado? Dios. A que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pero ¿por quién lo hizo pecado? Si Él no lo cometió, Cristo no lo cometió, fue Dios. ¿Cómo Dios lo hace pecado? Dios le imputa o le transfiere a Cristo los pecados tuyos y míos. Dios Padre agarra mi maldad, mi pecado, mi rebelión y se la pasa a Cristo, tu maldad, tu pecado, tu rebelión, y se la pasa a Cristo. Y por eso Él lo está castigando ahí. Amén. Pero hay algo que no podemos pasar por alto, que Dios es santo
Y Dios no puede habitar donde mora el pecado, hermano. Cristo, cuando estaba cargando los pecados de todo su pueblo, Él se hizo pecado. Y por eso Dios se separó de Él momentáneamente. Por eso Él grita a la hora novena, por eso Él grita a la hora novena: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que lo podemos encontrar en el Salmo 22. ¿Por qué grita Jesús con tanta desesperación? ¿Por qué, a pesar de que estaba tan golpeado y tan deshecho en ese momento, la desesperación que sintió le permitió tener la fuerza para que todo el mundo lo escuchara, todos los que estaban por allí, pues? Hermano, porque el Padre se había separado de Él por primera vez. Esto es algo que Cristo nunca había experimentado en su vida. ¿Por qué? Porque recordemos, 1 Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, perdón. La comunión del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es eterna y es perfecta, nunca, jamás de los jamases. No sé si esa palabra se dice, pero ya la dije. El Hijo la había experimentado. En ningún momento en la eternidad el Padre se ha separado del Hijo. Dios y su Hijo amado han vivido una relación de eterna comunión desde la eternidad, y la van a vivir hasta la eternidad. Amén. Pero en ese momento, esa relación que ellos tenían, eterna, hermosa, preciosa, perfecta, se vio interrumpida a causa de nuestro pecado que cargaba Jesús en sí mismo. Por eso Él grita desesperadamente: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió que el Espíritu Santo que estaba en Él se apartó de Él. Recordemos que una de las que Dios le dijo a Juan el Bautista, bueno, para que sepa quién es el Mesías, para presentarte un poco de esto, cuando tú veas que el Espíritu desciende sobre alguien, sobre alguna persona, y permanece en él, ese es mi hijo. Bueno, eso pasó en el bautismo, en el bautismo de Jesús pasó eso. El Espíritu Santo descendió en él y permaneció. Gloria a Dios, porque era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir, el Rey de Israel. Gloria a Dios. Pero en el momento que Jesús es hecho pecado por Dios, para que tú y yo recibiéramos la justicia de Cristo, en ese momento el Espíritu Santo abandona a Cristo. Cuando el Espíritu Santo abandona a Cristo, Él de inmediato siente el abandono, porque mi Señor Jesús estaba según la carne, ¿cierto? Como hombre. Pero Él era un ser espiritual. Él era un ser espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo deja, Él de una vez tiene miedo, y ese miedo lo hace gritar. Siente la agonía, la agonía y el desespero. Porque por primera vez en su vida estaba sin Dios.
Y eso es algo que Cristo experimentó por primera vez por ti y por mí. Claro, claro. Para nosotros que nacemos sin Dios, es decir, para el ser humano caído, que de por sí nace en pecado y nace sin Dios, nosotros vivimos tranquilos. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos tranquilos, sin Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos, porque nunca lo habíamos tenido con nosotros. Y bueno, vivíamos nuestra vida, digamos, tranquilos. Pero muy diferente es a Cristo, que sabe lo que es tener la presencia del Padre, que sabe lo que es siempre estar en comunión con el Padre. Es muy diferente. Cuando Él pierde esa conexión, esa comunión, eso fue lo que produjo en Él el mayor miedo y terror que Él experimentó en la crucifixión. Cuando Él experimenta que el Padre por primera vez lo ha abandonado, que el Padre por primera vez le ha quitado su favor y su gracia, Cristo obviamente se asustó, y por eso este grito de desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que Él clama desesperado: ¿pero qué es esto que me está pasando? O sea, esto era algo inédito para Jesús, como todas las cosas que había vivido cuando vino según la carne. Era algo que era la primera vez que lo experimentaba, como las tentaciones, como el hambre, como todo eso, ¿verdad? Como el cansancio. Pero esto le provocó a Cristo una desesperación indescriptible. ¿Por qué? Porque nunca se había separado del Padre. Imagínense si, por ejemplo, una madre cuando se le muere un hijo llora por no sé cuánto tiempo y nunca supera eso y sigue recordando al hijo. Bueno, supongamos que el hijo muere a los 50 años. ¿Cuánto tiempo vivió con la madre? Bueno, 50 años. Si por una persona que vive con unos 50 años, que se va, uno se pone a llorar de esa forma. Imagínese si tú conoces a la persona más extraordinaria del mundo mundial y de repente esta persona te abandona y tú la conoces desde siempre y sabes que es el mejor ser que hay en el mundo, el más poderoso, el más amoroso. Sabes que no hay otra cosa mejor que estar con ese ser, y de repente ese ser te abandona. Imagínense cómo se sintió Jesús, de desesperado y de angustiado, que aún sin fuerza ya, porque ya estaba por dar su último suspiro, como dije, toda la gente lo escuchó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando nuevamente el Salmo 22. Amén. Entonces es algo terrible lo que experimentó Cristo allí, el abandono momentáneo del Padre. Eso fue algo terrible, hermano. Eso fue algo que, bueno, yo digo que lo que más le dolió a Cristo en la crucifixión, lo que más lo desesperó, lo que más lo angustió, no fueron todos los maltratos físicos, toda la vergüenza que experimentó por ti y por mí, sino el abandono del Padre. Eso fue lo que más le afectó a Cristo en la cruz. Por eso Él da ese grito de desesperación y de dolor, ya que era algo que Él nunca había experimentado y que, gloria a Dios, nunca va a experimentar. Y eso es algo que Cristo no quiere que ni tú ni yo experimentemos: la separación eterna de Dios. Y por eso Él está haciendo, por eso el Padre le está haciendo todo eso al Hijo. Por eso el Padre está descargando su ira en Él para que nosotros jamás seamos separados de nuestro Dios eternamente y para siempre. Gloria a Cristo,
Gloria al Padre que lo envió. Amén y amén. Bueno, hermano. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mira, ya me digas, claro. ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos o con la gente de Israel? ¿Por qué no entendían a Jesús? Lo vuelvo a repetir, porque no eran espirituales. Aquí, como Jesús dijo, Elí, lema sabatani, ellos pensaban que estaba hablando a Elías. Ellos pensaban que estaban invocando a Elías, a Jesús. No, estaban invocando al Padre. Pero como ellos eran personas carnales, generales, mundanas, de lo espiritual, ellos entendían poco o nada. Entonces ellos hicieron una interpretación, no sé cómo lo hicieron, literaria de lo que Jesús estaba diciendo. Y como Jesús dijo, Elí, Elí, ellos dijeron, no, está llamando al profeta Elías. Porque no entendieron tampoco el idioma que habló. No recuerdo muy bien si habló arameo, creo, en ese momento, no recuerdo bien. En fin, como siempre, los que no son espirituales quieren entender las cosas del Señor Jesús literal. Miren, y el ejemplo que yo siempre les pongo y siempre se lo voy a seguir poniendo. Yo no puedo agarrar la Biblia y leerla como yo leo mi Facebook. No puedo agarrar la Biblia y leerla como yo leo un WhatsApp. Porque la Biblia es un libro espiritual. Yo no puedo agarrar las frases de Jesús y yo no las puedo humanizar y yo no las puedo sacar de contexto. Yo no puedo hacer lo que quiera con esa palabra. Yo tengo que entenderla y discernirla espiritualmente. Si no, está diciendo en el espíritu, lo que voy a hacer es sacar la palabra de Jesús fuera de contexto. Lo que voy a hacer es inventar un pretexto. Lo que voy a hacer es lo que hacían los fariseos siempre con Jesús, que malinterpretaban todo lo que decía. Fue igual cuando mi Señor Jesús le dijo a los hombres esto, a los hombres, a los que lo seguían: si no coméis de mi carne y bebéis de mi sangre, no tenéis vida. Ajá, pero... Y ellos dijeron, dura esa palabra, ¿quién podrá? Hermanos, porque ellos la entendieron literal. Ellos entendieron que Jesús los estaba mandando a ellos literalmente a comérselo. Y obviamente el Padre en el Antiguo Testamento había prohibido el canibalismo. Cuando él dice no come la sangre con la carne, porque la carne es vida, porque la sangre es vida y no puede comer la carne con la vida. Entonces ellos no podían entender porque querían entender la cosa de Jesús literal, con una mente humana. Lo mismo le pasó a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, porque si no van a entrar en el reino. Nicodemo no entendió y le dijo: Señor, pero ¿cómo puedo hacerme bebé otra vez y entrar al vientre de mi madre para volver a hacer? Porque no se puede interpretar las palabras de mi Señor Jesús según la carne, hermano. Yo no puedo agarrar la Biblia y leerla y quererla interpretar todo lo que yo leo literalmente. No puedo, hermano, no puedo. Porque la Biblia es un libro espiritual y hay que discernirla espiritualmente. Por eso es que los que son de la carne no disciernen las cosas del espíritu, porque para ellos son locura.
Y en esta ocasión ellos estaban iguales, ellos pensaban que mi Señor Jesús estaba llamando a Elías, porque la oración comienza, Elías, Elías. Entonces, no, está llamando a Elías. Está invocando a Elías para que lo venga a salvar. No, no está invocando a Elías para que lo venga a salvar. Estaba invocando al Padre por el momento de desesperación que él estaba viviendo. Al experimentar la separación de Dios. Amén, gloria a Dios. Y cuando uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Vamos a leerlo otra vez, versículo 36. Corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña y le dio a beber diciendo, veamos si viene Elías a rescatarle. Entonces vemos la maldad de los hombres, de los romanos, vemos lo perverso que era su corazón, que Jesús con el grito de desespero hacia el Padre, ¿verdad? Ellos lo que le dieron fue vinagre y se burlaban de él diciendo, dejadlo, a ver si Elías viene a rescatarlo. Entonces vemos la maldad que había en el corazón de esos humanos. Recordemos, hermano, que el pecado viene del corazón del hombre. El pecado es algo que el hombre siempre ha practicado y está mal y es parte de nuestra naturaleza caída. Que el hombre siempre busca la culpa en el otro. A mí me pasa algo y yo digo, no, fue culpa de él. No. El pecado está en ti, en tu corazón. Del corazón vienen los homicidios, viene la mentira, viene la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual. Todas esas cosas están en el corazón del hombre. Pero el hombre desde la caída siempre busca el mal fuera de él. No, que por qué, por ejemplo. No, que por qué Dios permite que haya niños en la calle. Dios permite que haya niños en la calle. ¿Y por qué le echan la culpa a Dios y no a los padres? Dios no le dice a los padres, dejen a los hijos en la calle. En los 10 mandamientos está el amor hacia el prójimo. ¿Y por qué esos padres no aman a sus hijos y los cuidan como se debe? Entonces, el ser humano en su naturaleza caída siempre busca el problema en el otro, no en sí mismo. Ese es un gran problema que tenemos. Y aquí vemos la maldad que viene en el corazón de estos romanos que ejecutaban a muchas personas en la crucifixión, estaban acostumbrados a matar gente, mucha cantidad de gente, eran expertos haciendo esto, así que eran muy malos estos hombres, amén, y burlándose de mi Señor Jesús. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre se lo llevó. El Padre tuvo misericordia del Hijo y ¡pum! Le quitó el aliento de vida. Ahora, mi Señor Jesús muere de forma rápida. ¿Cómo así? Bueno, ya los romanos, como yo le dije, que eran expertos en esto de crucificar gente, sabían más o menos cuánto se demoraba un cuerpo morir en ese estado. Pero Jesús murió de forma muy rápida. Por eso es que a él le meten la lanza, lo traspasan con la lanza para comprobar si él se había muerto, porque había muerto muy rápido.
Entonces, para comprobar si era verdad que él había fallecido, ya que había partido, había partido muy rápido, lo traspasaron con la lanza. Pero la costumbre era partirle los pies a las víctimas de la crucifixión. A las víctimas de la crucifixión, para corroborar que ellas estuvieran vivas, para que corroborar si habían muerto o no, le partían los pies. Pero para que se cumpliera la escritura, a mi Señor Jesús no le partieron los pies. ¿Por qué? Porque dice, ningún hueso tuyo se quebrará, dice la escritura. En un salmo, creo también, si no me equivoco. Entonces mi Señor Jesús entrega el Espíritu al Padre y el Padre, que ama al Hijo, de una vez se llevó al Hijo y murió de forma rápida y de forma mucho más rápida de lo habitual, amén, en ese tipo de ejecución. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo del templo. ¿Qué velo del templo? En el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo donde está la presencia de Dios. El arca del pacto, que simboliza o representa la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, ese velo que dividía estos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió de arriba abajo. ¿Qué significa que se rompió de arriba abajo? Que Dios mismo lo rompió, que fue el dedo de Dios, por así decirlo, que hizo esa división. ¿Qué quiere decir que eso se rompió? Que el camino al lugar santísimo se había abierto, que Jesús, por el velo de su carne, como dice en el libro de Hebreos, ese nuevo camino al lugar santísimo que Dios abrió para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, y hallar gracia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro, hermano. Cuando Cristo murió, yo digo, Dios abrió el camino a su presencia para todos, no solamente para judíos, sino también para gentiles, no solamente para los que estaban cerca, que en ese tiempo era el pueblo de Israel, sino para los que estábamos lejos, que en aquel tiempo éramos nosotros, los gentiles. Entonces ahora, por este camino nuevo que Dios abrió, ¿verdad?, por medio de su Hijo, todos podemos llegar a la presencia de Dios. Todos podemos tener acceso a Dios Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente tenían acceso al lugar santísimo los sumos sacerdotes. Pero ahora tú y yo tenemos acceso a ese mismo lugar. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de ¿qué? Del nuevo camino que Él abrió a través de la carne de su Hijo. Ese velo que se rasgó fue también la carne del Hijo que Dios rasgó para que tú y yo pudiéramos tener acceso a ese lugar y pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Perdón. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense bien, el centurión que estaba al pie de la cruz,
cuando lo vio clamar y expirar en ese momento, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque hubieron señales en los cielos y la tierra. La tierra se oscureció. Y el velo se rasgó. En el Evangelio de Juan dice que los sepulcros de los santos que estaban dormidos para ese tiempo se abrieron, simbolizando que la muerte había sido vencida. Entonces, obviamente, ese hombre, ese impío, ese romano, por las señales que estaba viendo, tanto en los cielos como en la tierra, y por la señal misma de que Jesús, cuando entregó el Espíritu al Padre, de una vez se murió, de una vez se durmió. Esas fueron señales suficientes para que ese impío, para que este romano dijera, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que está a la vista no necesita de ojo, hermano. Los malos son 4. Todo lo que el romano estaba viendo, que Jesús le entregara el Espíritu al Padre y de una vez el Padre lo tomara, que hubieron señales en los cielos y en la tierra, todo eso apuntaba que Jesús verdaderamente era hijo de Dios. Y en ese momento, este romano creyó. En ese momento, este romano posiblemente fue salvo, porque creyó que ese hombre era porque creyó que Jesús, era hijo de Dios. Por las señales que hubo en los cielos, en la tierra, y por el hecho de que Dios se llevó a su hijo cuando Él se lo pidió. Padre, en tu mano te encomiendo mi espíritu. Y de una vez el Padre se llevó a él. Amén. Gloria a Dios. Entonces este romano se salvó porque declaró, porque creyó que él era, que Jesús era hijo de Dios. Amén. Amén. Lo creyó porque todo lo que estaba pasando allí era evidencia de que Jesús era hijo de Dios. Y fíjense con sola cosa, un romano, un gentil, creyó, y los fariseos no creyeron, hermano. Aquí no dice, y los fariseos creyeron, o los sacerdotes creyeron. No. Ellos no creyeron. Ellos vieron lo mismo que vio el romano, pero ellos no creyeron. Claro, no creyeron porque eran hijos del diablo. No creyeron porque no eran de Dios. No creyeron porque estaban cautivos del diablo. Ellos no podían creer porque estaban muertos en delitos y pecados. Pero este hombre, este gentil romano, sí creyó. Y a él tiene salvación porque creyó que Jesús era el hijo de Dios. Sin embargo, los otros fariseos no. Esos hijos del diablo morirían así y para el infierno irían todos porque no creyeron. Amén, gloria a Dios. También había algunas mujeres mirando lejos, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Sí. En la cruz, o sea, en ese momento de agonía de mi Señor Jesús, recordemos que ya se habían cumplido las escrituras: heriréis al pastor y las ovejas serán dispersas. Ninguno de los apóstoles estaba, con la excepción de Juan, el discípulo amado. De los apóstoles
estaba él solamente acompañado de mujeres, de María Magdalena, de María la madre de mi Señor Jesús, y de otra María y de otras mujeres, ¿okay? Era Juan y un grupo de mujeres los que estaban allí. Los dos apóstoles, como dijo mi Señor Jesús que iba a pasar, ella pastor y las ovejas quedaron dispersas. Pedro andaba por su lado, Mateo andaba por su lado, cada uno fue por su lado, amén, para que se cumpliese lo que dice Zacarías 13:7, amén. Entonces, por eso era que en ese momento, ¿verdad?, solamente acompañaron a Jesús, y los que lo acompañaron en su mayoría en el momento de la muerte fueron las mujeres, María su mamá, María Magdalena, y José y Salomé. Los apóstoles no estaban por allí por todo eso. El único era Juan, porque Juan venía siendo primo de mi Señor Jesús. Y por ser un familiar directo de él, es decir, directo según la sangre o la carne, lo estaba acompañando a María y a las mujeres que estaban allí. Pero los otros 11 apóstoles, bueno, 10 porque Juan estaba fuera del redil, como quien dice, cada uno andaba por su lado, ¿ven? Para que se cumpliera la escritura. Y por último, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Claro, estas mujeres, las mujeres que lo estaban acompañando en el momento de su crucifixión, fueron mujeres que siempre estaban detrás de él sirviéndole. Fueron servidoras de Cristo en su ministerio terrenal. Fueron mujeres usadas por Dios para servir a su hijo aquí en la tierra. María Magdalena y todas las mujeres mencionadas le venían sirviendo a Cristo, amén. Y muchas que estaban allí también habían subido a Jerusalén al saber que él estaba allí, amén. Entonces ese era el grupo de mujeres que estaban con Jesús en el momento de su muerte. Por eso que Jesús le dice a María, su mamá: mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? Esta hora. Porque María estuvo muy cerca a Jesús en los momentos más dolorosos de su vida, como toda buena madre, ¿verdad? Estuvo muy cerca de él, vio y experimentó y vivió en carne propia todo lo que pasó a su hijo madre. Y una espada le atravesó su corazón, como le había dicho el profeta Simeón, creo que se llama. Entonces, si María estuvo con mi Señor Jesús en los momentos más difíciles de su vida, como toda buena madre hace con su hijo, y estas mujeres que le sirvieron a lo largo de su ministerio, y muchas otras que, como sabía que Jesús iba a Jerusalén, fueron también para él. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cristo vive. Él es verdad, Él murió, Él es el Cordero que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y vive por los siglos de los siglos. Él murió, pero al tercer día resucitó para darnos una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, a fin de que por medio de la fe alcancemos la salvación que está reservada para nosotros en los posteros tiempos. Así que gloria a Dios por la muerte de su Hijo amado Jesús, pero
más gloria a Dios, 10 veces multiplicada por la resurrección de mi Señor Jesucristo, con la cual nos ha hecho heredero y coheredero con Dios, con la cual venció al diablo y a todos sus secuaces, y con la cual nos ha dado vida y vida eterna, que es Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga mucho, hermanos y amigos. Dios los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga mucho, Dios me los guarde y que tengan una feliz tarde de noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.